Somos RadioMás.cl. Encuéntranos en Facebook, Instagram. Únete a nuestro mundo más. Porque somos RadioMás.cl. Cultura Pop. Yo les presento, Dígalo. Rodrigo Ruiz, abogado experto en Derecho Laboral, es además director de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás, y va a estar con nosotros conversando de lo importante, de lo que está viviendo mucha gente en estos días, que son los despidos principalmente. Algunos han firmado empresas que se acogen a esta nueva ley, de la que él sabe mucho más que yo, por ejemplo, así que vamos a recibir sus preguntas a través del fanpage de Facebook. El micrófono es suyo. Cuéntenos un poco la situación que estamos, o que están los trabajadores principalmente, que han tenido que firmar o se han visto perjudicados por esta nueva ley. Oye, un gusto primero que todo, como siempre, estar junto a ti. Partamos de que estamos en un contexto bastante complicado. Estamos en un contexto distinto, estamos en un contexto nuevo y estamos en un contexto donde nadie está preparado. Es decir, yo creo que esa parte no tenemos nunca que olvidarla. Yo creo que ni los abogados, que somos especialistas en el tema laboral, ni las empresas, ni los trabajadores, ni el alcalde, en el caso de Álvaro, que tenía un tremendo invitado, yo creo que nadie está preparado para el escenario que tenemos hoy día. Es decir, me estaba recién en una radio amiga y me preguntaban y me decían un poco cómo tú podrías ver o cómo te podías preparar para lo que viene, y es imposible porque nadie estaba preparado para esto, ¿sí? Entonces, en ese contexto, hoy día es imposible, pero por sentido común, hacerlo todo bien, porque es distinto cuando tú me dices, oye, ya vivimos esto, entonces ahora no nos equivoquemos, y yo te puedo encontrar toda la razón, porque tú ya tienes la experiencia, o por último, te saco la experiencia comparada de otros países, o por último, te saco una experiencia similar, pero hoy día la única experiencia similar que tenemos es la crisis económica de los años 80, pero claro, en los años 80 no hubo. Por lo tanto, el concepto es completamente distinto. En ese concepto, no nos olvidemos de que a partir del 18 de marzo se declara estado de catástrofe en el país completo, y eso nos coloca un estatus país distinto. Eso es lo primero. Y el día 6 de abril sale la Ley de Protección del Empleo. Y yo sé que para eso me invitó Mauricio, para que habláramos de la Ley de Protección del Empleo. Pero la ley del 6 de abril, y te doy un dato paradojal, el día 7 de abril sale un proyecto de ley que se ingresó al Congreso para modificar la ley del 6 de abril. Estamos en Chile, ¿eh? Entonces, es decir, el 6 se publicó y el 7 entró la ley que modificaba la ley del 6. Por lo tanto, en este contexto estamos. Ya, ¿qué es lo que hace la Ley de Protección del Empleo? Yo creo que es un tremendo avance. Hoy día la situación es súper sencilla. Hoy día, tratamos de mantener los empleos de alguna manera, guste, no guste, etcétera, pero esa es una necesidad real. Si tú miras hoy día la situación de las empresas, y por favor, cuando uno habla de las empresas, y aquí voy a dar nombre, que también pueden verse afectadas, pero a título ejemplificativo, es decir, yo no estoy hablando de Falabella, Ripio, Almacenes París, que son mega empresas, que son transnacionales. Porque la gente dice, pero es que las empresas tienen muchas espaldas. Sí, pero tengo grupos de empresas que son con menos de 10 trabajadores, de 10 hasta 50, de 50 a 200 y sobre 200. Y la ley no se podía repartir, digamos, que le afectara a unos y no a otros, digamos. En este caso que la ley, que por ejemplo esas grandes empresas no se pudiesen acoger a esta ley. Es lo que reclaman un poco los trabajadores. Sí, pero es verdad que se podría, pero en realidad esto es un tema transversal, porque los mega derechos de las grandes empresas también van a existir. Por lo tanto, si no le haces aplicable a la ley, te van a despedir. Entonces, ¿qué queremos? Es decir, mira, yo calculo que vamos a superar lejos el 10% de desempleo a nivel nacional. La pregunta es, ¿queremos tener tasas del 20-25% de desempleo o vamos a tratar a lo menos? Porque así como son grandes las empresas y tienen más espalda, también no es menos cierto que también tienen la plata para poder finiquitarte, porque para poder despedirte hay que tener plata para finiquitarte. Por lo tanto, ellas también potencialmente son tremendamente peligrosas, porque sí podrían decir, yo no voy a seguir acarreando costos. Imagínate una mediana empresa que tenga una planilla remuneracional de 400 millones de pesos. Esa planilla remuneracional, cuando hoy día está generando cero, en 2 meses estás con una deuda de 800 millones de pesos. Por lo tanto, prefiero gastar 500 o 600 y despedir a todos los trabajadores, y en ese escenario, por lo menos, no voy a seguir acumulando deuda. Por lo tanto, la idea, y no estoy defendiendo la ley ni mucho menos, lo que yo estoy diciendo
es El, que fo- el fondo, el fondo de la idea es bueno, claramente. en el fondo, justamente, podremos mejorarla, puede ser poco, todo lo que tú quieras, pero en el fondo la idea fundamental es poder defender los puestos de trabajo. Sí, lo que ¿Qué es pasa lo es que el trabajador se siente perjudicado y se siente más perjudicado que la empresa. Y eso es lo que se escucha normalmente con estos trabajadores que han sido despedidos a través de esta ley. Sí, lo que pasa es que la ley no está diseñada para despedir gente. Es decir, no perdamos el norte. Hoy día la ley dice no te puedo despedir y la Dirección del Trabajo lo dijo por caso fortuito, fuerza mayor como es la pandemia. Por lo tanto, la ley lo que hizo fue porque si llegásemos a validar el despido por caso fortuito, fuerza mayor, ese trabajador se va a ir sin nada. Sí, no, estoy de acuerdo. El feriado proporcional y no le pagan nada. Hoy día la ley dijo, si usted quiere despedir, perfecto, pero te obligó a despedir por necesidad de la empresa. Por lo tanto, te van a tener que pagar el mes de aviso previo y te van a tener que pagar la indemnización de un mes por año con un tope de 11 remuneraciones. Rodrigo, Por lo tanto, sí, es que justo respecto a lo que acabas de decir, yo tengo una pregunta que me hicieron previamente y está muy relacionada con el mes de aviso y todo eso. Este es un caso de una persona que fue despedida con fecha anterior a la cual le llamaron para firmar, 16 días después. Y en la indemnización no se incluyó el mes de aviso. La pregunta es si eso es legal. Pero puede ser que se la hayan mandado. Es que aquí la pregunta es, si la notificaron a la persona o se la mandaron por correo certificado, porque yo te puedo despedir personalmente o enviártela por correo certificado. ¿Ya te entendí? Si entre el envío del correo certificado o la notificación personal no ha mediado 30 días, te tienen que pagar el mes de aviso previo. Ya, en este caso no. Si no mediaron los 30 días, te tienen que pagar un mes de aviso previo. Ya, ese mes no se lo pagaron, no se incluyó al final. ¿Ya? Pregunta si es legal, es ilegal entonces. Es ilegal, absolutamente. Después dice, si esta persona pudiese demandarlo, aunque ya se haya firmado el finiquito, sin colocar un texto de resguardo, que creo que hay un texto de resguardo cuando tú firmas un finiquito, para ampararte, perdón, ¿cómo se llama? Reserva. Reserva. Se llama reserva. Pudiese... Si no colocó una reserva y firmó el finiquito, que se quede tranquila porque no tiene nada más que hacer. Ahí se terminó todo, nada más que hacer. La única manera que tú puedas demandar posteriormente a la firma del finiquito es dejando efectivamente la reserva en el finiquito. Si firmas la finiquito sin reserva, no tienes ninguna posibilidad de demandar y pierdes todos los derechos estructurales que tú tienes desde el punto de vista de los derechos que te tenían que pagar. Perfecto. ¿Cómo se gesta esta ley? Y que al final lo que persigue la ley no es otra cosa que poder paliar un poco la cantidad de desempleos que hoy día son enormes. La gente tiene que entender, y por eso es que era muy buena la visita del alcalde, que el problema del desempleo parte en mayo. Es decir, tú me vas a decir, pero ¿cómo, Rodrigo? En mayo, y me va a entender un ratito más, parte el problema real. Y las colas de la AFC parten en mayo. Todavía lo que tenemos viene de regalo nomás, es la introducción. Porque la materialización de los beneficios estatales parten a principios de mayo. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque la ley dice tres cosas. La primera le dice, mire, todos los trabajadores cuyas empresas estén en cuarentena, por favor, cuyas empresas, no los trabajadores, la empresa, es decir, la empresa está ubicada en San Pedro, la empresa está ubicada en Hualpén, que son zonas de cuarentena. Respecto de esos trabajadores, esto por favor lo pueden extrapolar a todo Chile. Yo estoy acá de la zona, pero se aplica para Santiago, para la Dehesa, para Las Condes, donde estuvo ubicada la empresa, en zona de cuarentena. Respecto de esa empresa, los trabajadores desde el 18 de marzo, que fue el decreto de catástrofe por salubridad pública, desde esa fecha en adelante se entiende que han cesado en sus funciones y se suspende la relación laboral mientras dure la imposibilidad de trabajar de la empresa. Y en ese periodo, ellos no van a recibir sueldo, la empresa le va a pagar las cotizaciones previsionales y ellos se van a tener que pagar el FC. Y para esos efectos, las empresas tuvieron que inscribirse hasta el 15 de abril, tuvieron que inscribirse en el FC y tienen paso hasta hoy día, 23:59, para subir las planillas a la FC de todos los trabajadores afectados y hasta hoy día, ojo, hoy día termina el plazo de planilla de la FC y van a tener plazo de 5 días para que la FC les valide las planillas y les paguen en mayo. Respecto de esos trabajadores, aquí no hay nada que conversar
porque la verdad es que respecto de estos trabajadores, lo que sucede en definitiva es que opera todo de pleno derecho, que es el primer escenario y el escenario más sano. Rodrigo, ¿y ellos van a recibir su sueldo en su totalidad? ¿Es un porcentaje? 75% de la base imponible el primer mes, 50, 40 y vamos bajando hasta el quinto mes. Va a ser gradual. ¿Y el primer pago se recibe cuándo? ¿Los primeros días de mayo? Mayo. Los primeros días de mayo. La gente va a recibir lo que pasa es que aquí hay un problema, Mauricio. Si tú lees la AFC y si tú lees los comunicados, ellos dicen que las fechas de pago es el 30 de abril. Pero si tú lees la letra chica, pero bien chica, esa que hay que ver con lente, te vayas a dar cuenta que el plazo en definitiva está dado 35 días después de la generación del pacto, que no ha llegado al pacto todavía. Por lo tanto, los trabajadores que se van a pagar en abril debiesen ser los trabajadores que tuvieron problemas por cuarentena y donde opera la cesación de relación laboral de pleno derecho. Y si alguien hizo esa cesación, Rodrigo, si alguien la hizo por estos días, por ejemplo, a fines la va a hacer esta semana, la próxima semana, por ejemplo. Va a pasar para mayo. Para fines de mayo. Lo que pasa es que piensa que estamos abordando a las personas que tuvieron este problema en marzo, porque la inscripción fue en abril y la planilla termina de subirse hoy día a las 23:59, porque se puede subir hasta hoy día según los plazos que dio la AFC, la administradora de fondos del Seguro de Santidad. Por lo tanto, recién a esas personas se les debería pagar en un primer momento y las personas de abril se les debería pagar en mayo. Yo confío que cuando digo mayo estamos hablando de la primera quincena. Para cerrar, esas son las personas que operan de pleno derecho. Ahí yo creo que ahí no tenemos la masa. La masa la tenemos en el segundo grupo, que es el pacto voluntario de cesación de funciones. Dime nomás, pues seguimos con el pacto. Sí, no te preguntaba que si los trabajadores tienen la facultad, digamos, de que estos dineros puedan ser depositados y no, por ejemplo, que tengan que ir a pagarse a la AFC, digamos. Yo entiendo que sí, yo entiendo que se están generando mecanismos, no manejo la parte de operatividad, es decir, la parte de la planilla, la parte de la operatividad hoy día recién se está montando, pero en algún primer momento, algún trámite, porque el pago lo hace la AFC al trabajador, por lo tanto, si no ha generado el vínculo donde depositar, efectivamente la gran masa va a tener que ir a la AFC. Es decir, eso ya no va a pasar en definitiva por las empresas. Por lo tanto, la idea sí es, por lo menos después del primer pago, empezar a generar mecanismos automáticos de pago, para evitar la fila y todo, que hoy día ya las tenemos. Ya, lo que yo te decía, ese es el primer escenario. Pero ese primer escenario, Mauricio, es un escenario que es obligatorio. Es un escenario que en definitiva el trabajador no va a poder conversar nada porque se aplica para las empresas en cuarentena. El segundo escenario de la ley cambia, porque dice, mire, si usted, empresa, producto de la catástrofe, no puede trabajar, usted puede ofrecerle un pacto a los trabajadores, un pacto de cesación de funciones. Ese pacto que debería partir, porque la ley se publicó el 6 y la ley va a entender que debería partir al día siguiente, por lo tanto al 7, ese pacto, que si tú lo suscribes, lo firmes y llega a un acuerdo, te congela la relación laboral. Y al congelarte la relación laboral, va a quedar en que a ti el empleador, mientras dure el pacto, el empleador no te va a pagar, te va a pagar solo las cotizaciones previsionales, en un primer momento van a ser el 50%, y hay un proyecto que lo quiere modificar para el 100%, y la AFC te va a empezar a pagar gradualmente un 75%, un 50%, un 40%, y vamos bajando. Entonces, ese pacto es voluntario. ¿Por qué el pacto? Yo sé que a nadie le gusta que nos bajen el sueldo, a ninguno. Pero ¿por qué el pacto no es malo? Porque la ley dice, por un lado, no te puedo despedir por caso fortuito fuerza mayor, pero sí te voy a poder despedir por necesidad de la empresa. Entonces, yo prefiero ganar menos, pero que no me despidan, a que eventualmente me paguen el sueldo de este mes junto con el finiquito. Esa es un poco la lógica del sistema. Y de esa manera, además, la AFC está supliendo a la empresa que hoy día está paralizada y que no tiene plata. Ese es el tema. Dímelo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fórmulas que tú planteas? Me parecen muy similares. A ver, son similares, pero la diferencia es que cuando la empresa está en cuarentena, no hay nada que conversar con el trabajador. Y esa viene de arrastre del 18 de marzo. Esta segunda fórmula, yo te tengo que decir a ti, Mauricio, acepta la suspensión del pacto y si tú firmas el pacto, se aplica. Porque la empresa no funciona, pero mi empresa no está en zona de cuarentena. Por lo tanto, tú tienes que firmarme el pacto para que yo pueda
incluirte en la nómina de la FC. O si no, te finiquito. Es que la otra alternativa es que te siga pagando. La otra alternativa es finiquitarte. Y la otra alternativa es que tú por A, B o C motivo no puedas ir a trabajar, porque a lo mejor yo puedo abrir las puertas y pedirte que vayas, pero tú estés con cordón sanitario, estés con cuarentena, etcétera, y tú no vas a poder ir a trabajar y yo te voy a descontar todos los días que tú no fuiste. Por lo tanto, a fin de mes no te voy a pagar nada. Porque ese es el problema que hoy día tenemos. Además, el gran problema es que la gente no puede ir a trabajar. Si la gente quiere trabajar, la gente no es floja, pero hay mucha gente que no tiene cómo llegar. Ese es un problema que lo vivimos recién con la cuarentena y con el cordón de San Pedro. Rodrigo, he escuchado en un par de oportunidades al menos que el tema de los descuentos que se hacen para la AFC son por una parte descuentos de la empresa o aportes de la empresa y descuentos del trabajador o aportes del trabajador. Hay un momento en el fin de esta relación laboral, no sé si en el fin, en el finiquito o en esta situación que estás planteando tú, donde la empresa puede retirar esos fondos que aportó en su momento. ¿En qué momento los puede retirar? ¿En el finiquito? A ver, es que me perdí. Lo que pasa es que la empresa no retira fondos. A ver, la AFC, voy a partir un poquito más atrás. La AFC se compone de la siguiente manera. Si tú tienes contrato indefinido, la empresa pone el 2.4% de tu remuneración y el trabajador pone un 0.6%. Y el 3% total compuesto por el 2.4 y el 0.6 se van al FC. Esa es una alternativa. Si tú tienes contrato por obra o faena o a plazo fijo, la empresa pone el 3% íntegro y tú no pones nada. Perfecto. Al momento de finiquitar, al momento de hacer efectiva la FC, ahí está tu cuenta individual, que es tu plata, más el fondo de solidaridad y ahora más los 12.000 millones de dólares que puso el gobierno para poder cubrir toda esta demanda. La única manera que yo recupere plata como empleador es que yo te despida por necesidad de la empresa. Porque cuando yo te despido por necesidad de la empresa, la AFC me da un certificado que me permite descontar un pedacito, un monto de lo que yo coloqué a la AFC, descontarlo en el finiquito. Esa es la única manera que el empleador puede imputar un monto. Me parece que hay un caso acá en la zona que se está dando esa situación, digamos, donde la empresa sacó el aporte, el aporte que puso para ese monto, digamos. Ese 2,3. No, si no funciona así. No, aquí no es que sea un porcentaje, pero no me malentienda. Aquí la empresa no saca nada. Ya, perfecto. Aquí, cuando tú despides a un trabajador por la causal necesidad de la empresa, del artículo 161 del Código del Trabajo, la FC te entrega un certificado y te dice cuál es el porcentaje en plata. Por ejemplo, ya, vamos a despedir a Mauricio Miranda, que tiene contrato indefinido. Y te voy a decir, entonces, hoy día hay que tener cuidado los ejemplos. Entonces, vamos a despedirte a ti. Y yo no te digo, mira, Mauricio, te vamos a despedir por necesidad de la empresa. Y te aviso que estáis despedido hoy día mismo. Te tengo que pagar el mes de aviso previo, una remuneración. Además, llevas 5 años trabajando. Por lo tanto, tengo que pagarte 5 remuneraciones más. Un mes por año con un tope de 11 remuneraciones. Además, te debo un año de feriado. Te voy a tener que pagar un proporcional APP de 21 días más de remuneración por concepto de feriado proporcional. Sumo 1 más 5 más los días de feriado proporcional y descuento un monto en plata que me emite la FC. En el caso tuyo, ganaba yo 1 millón, llegáis a 5 millones 8, menos 300.000 pesos de descuento de la FC. Así funciona más o menos. Pero por eso, no es, ¿y esos 300 de dónde salen? ¿A qué se los descuentan? Esos 300.000 pesos es un descuento que le hacen al trabajador en su finiquito que corresponde a un cálculo que hace la FC de la plata que ha aportado la empresa, que es menor al monto total aportado del 2.4 del 3%. Ya, pero eso es lo que te planteaba yo, pues la empresa finalmente queda con ese dinero a favor, esos 300.000 pesos vuelven a la empresa, no se los lleva el trabajador. Se le descuentan del finiquito al trabajador. Por eso, ¿y por qué no se los das? ¿Y por qué no se los das al trabajador? Es que no es porque no se los das, porque el trabajador, esa misma plata, después la va a ir a pedir al seguro de cesantía. Ya, perfecto, ahí me queda claro. ¿Ya? ¿Me entiendes? Es decir, ahí tenemos que seguir la vuelta, porque yo después me voy con mi finiquito y voy a ir a cobrar el seguro de cesantía a la FC. Sí, lo que pasa es que lo que yo escuché, y ahora estoy entendiendo a la persona que me comentó, que en este caso la empresa se había comprometido a dejar esos 300.000 pesos, pongamos el ejemplo, dentro del pago, no descontárselo. De palabra. Hay alguna empresa, a ver, el derecho de la empresa es descontar el certificado del FC. Ese es su derecho. Pero pueden hacerlo.
Así es, yo tengo varias empresas que efectivamente deciden no hacerlo. Ese era Y mi no lo punto, hacen, ese y es era mi- como un regalo. ese Es era como mi un regalito que te lo agregan ahí en el finiquito, que te dicen, mira, tenía que descontarte 200 lucas, pero no te las desconté. Porque finalmente, claro, porque a lo que voy yo, en términos generales, la empresa ya destinó esos recursos, digamos. Está bien recuperarlo en el finiquito, pero se los puede regalar, digamos. En este Sí, caso, en la situación que yo planteaba, se había dado. sí, sí. Se lo puede regalar como se lo puede descontar. Ese es un derecho privativo de la empresa. Perfecto, Ya. perfecto. Y ahí estamos metidos en el tema del pacto. Y nos queda la tercera línea, que es la reducción de jornada. Que la reducción de jornada dice, mire, señor trabajador, yo le acepto que usted trabaje la mitad y yo le pago la mitad. Tal cual. Es decir, si trabajáis jornada completa, media jornada o proporcional, y tú te pago la mitad por la mitad que vas a trabajar. El beneficio de la reducción de jornada es que además la AFC te va a dar un 25% de tu remuneración. Es decir, vas a trabajar la mitad, te van a pagar la mitad y tú vas a cobrar un 25% de tu remuneración con la AFC. Es decir, en la suma, vas a trabajar la mitad, te van a pagar la mitad, más el 25%, un 75%. 50% el empleador y el 25% la AFC. Esa es la tercera alternativa que te entrega en definitiva la ley de protección del empleo. Es decir, ahí hay que jugar. Y dentro de eso, además, tenemos otra alternativa que yo la he visto hoy día mucho y que a mí no me desagrada, que es, por ejemplo, que yo te diga, Mauricio, sabes que en la situación que estamos necesitamos bajar la planilla remuneracional porque la empresa está trabajando pero a media máquina. En ese concepto, todos los trabajadores se les va a descontar el 20% del sueldo. Eso no está en ley, sí. Eso no está en la ley. Pero Pero podría... si tú lo aceptas, vale, porque ahí se hace un anexo y se digo, va a ganar el 20% menos Mauricio durante 6 meses. Y tú firmas el anexo, te rebaja el sueldo y durante 6 meses vaya a bajar, si todos firmaran, la planilla remuneracional en un 20% y con eso un poco yo voy a paliar lo malo que le está yendo a la empresa hoy día. Bien, Rodrigo, en virtud del tiempo, nos está esperando el último invitado, así que quiero agradecerte como siempre tu gentileza, tu claridad para explicar conceptos relacionados con el derecho laboral y ojalá nos podamos reencontrar la próxima semana, algunos de los días que estemos al aire, para que toquemos otro tema o abordemos en más profundidad lo que hablamos hoy. Un gusto, Mauricio, un saludo y un abrazo a toda la gente que ve y escucha Radio Más, a tu disposición como siempre, y un agrado estar junto a ti en la radio. Así que cuando quiera me llama, me invita nomás, y aquí estaremos de lo único que sé que es derecho laboral. Así que eso conversamos. Gracias, Chao. Rodrigo, un abrazo. Un fuerte abrazo. Chao, saludos. Somos radiomás.cl. Encuéntranos en Facebook, Instagram, únete a nuestro mundo más. Porque somos radiomás.cl. Cultura Pop.